hablarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios hacía sin cesar oración a Dios por él. El verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Diga, Pedro estaba durmiendo. Diga conmigo, Pedro estaba. Gloria a Dios. Si lee el título, hermano, dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Repita de nuevo, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Esta noche voy a predicar bajo el título, tal vez los hermanos ponen, Él me dijo. Diga conmigo, Él me dijo. Repita de nuevo, Él me dijo. Padre, cierre sus ojos, vamos a levantar nuestras manos y decirle, Padre, en esta noche declaro que esta palabra, Señor, la voy a guardar en mi corazón, la voy a guardar en mi mente, y en los momentos de dificultad y en los momentos en el cual yo requiera, Señor, esta palabra venga a la luz, venga a mi mente y me recuerde, Señor, que un día tú me dijiste. Diga conmigo de nuevo, Él me dijo. Hermanos, cuando la Biblia menciona aquí a Herodes, está mencionando a Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande, el que hizo el sacrificio de los niños en el tiempo de Jesucristo. Y Herodes Agripa I gobernó en el pueblo de Judea y en el pueblo de Jerusalén en el año 44 después de Cristo. Estamos hablando que este acontecimiento ocurrió 11 años posiblemente después de que nuestro Señor Jesucristo entregara su vida. ¿Cuántos recuerdan también que la Biblia dice que eran los días de los panes sin levadura? Ustedes recuerdan que un día de Pascua fue que el Señor fue crucificado, y después del día de la Pascua comenzaba el día de los panes sin levadura. Por lo tanto, estaba en celebración un aniversario acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Jacobo, diga conmigo, Jacobo fue pasado a espada. Y en este momento, mis hermanos, Jacobo, cuando fue pasado a espada, quiere decir que le cortaron la cabeza. Entonces aquí podemos ver un caso, mi hermano. En el caso, el mismo título dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Pero si ustedes leen más adelante, se van a dar cuenta que Pedro fue liberado. Pedro vivió, Pedro siguió viviendo. Por lo tanto, el Señor aquí nos quiere dar un ejemplo. Si nosotros buscamos en la palabra, ¿verdad?, que Jacobo murió y que Pedro vivió. Por lo tanto, el Señor nos quiere enseñar a cómo debemos de morir en Cristo y de cómo debemos de vivir en Cristo. Diga, cómo debemos de vivir, cómo debemos de morir en Cristo y cómo debemos de vivir en Cristo. Pero muchos me dirán, hermano, pero ¿será que Jacobo pecó? Pero si los dos eran apóstoles, los dos eran ungidos del Señor, eran de la misma línea, son mencionados, inclusive Jacobo y Pedro, los dos fueron llevados con el Señor Jesucristo al monte donde se transfiguró. Jacobo era hermano de Juan, el siervo amado del Señor. ¿Por qué en este momento Jacobo muere? ¿Por qué él tiene que morir? Porque el Señor, si ustedes leen más adelante, dice la Biblia que Herodes, cuando Pedro fue liberado por el ángel, Herodes se molestó mucho, porque era una cuestión de política. Herodes estaba gobernando y le habían dado la oportunidad de gobernar libremente en Judea y en Jerusalén. En la Judea y en Jerusalén estaba gobernando y él quería agradar al pueblo. Y políticamente él mandó a encarcelar a Jacobo y lo mató, y luego mandó a encarcelar a Pedro y también estaba dispuesto a matarle. Solo estaba esperando que pasaran los días de los panes sin levadura. Diga, solo estaba esperando. Pero cuando el ángel lo libertó, ¿verdad?
Herodes se molestó mucho, se molestó demasiado, y que cuando vino él y consultó a los soldados de que cómo había sido libre, entonces los soldados no supieron qué decirle. Y como no supieron qué decirle, Herodes mandó a matarlos. Diga, mandó a matarlos. Por lo tanto, el Señor sabía que dice que eran 4 soldados, 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos son? 4 por 4. 16 muertes que el Señor estaba visualizando y que les dio la oportunidad de aprender cómo es que se debe de morir. Entonces dijo, no, aquí va a haber un sacrificio. Por el hecho solo de que Pedro siga viviendo, aquí va a haber un sacrificio. 16 personas van a ser sacrificadas. Uno tiene que enseñarles a morir para que ellos entiendan cuál es mi amor, cuál es el sentido de la muerte. Y usted me dirá, hermano, ¿y cómo Jacobo aprendió a morir? Si nosotros leemos en el libro de Mateo, en el verso 16, en los últimos versos, en el último verso de Mateo 16, se van a dar cuenta, en los últimos versos, en el verso 25, Jesucristo, antes de la transfiguración, 6 días antes, les habló acerca de su muerte y les dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de la mía, la hallará. Y luego en el 28, en el verso 28, les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y dice la palabra que 6 días después llamó ¿a quién? A Juan, ¿a quién más? A Jacobo y a Pedro, y los llevó a un lugar y se transfiguró y la gloria de Dios la vio ahí. Entonces en ese momento el Señor, vino palabra del Señor, y Jacobo entendió en ese momento cuando iba a ser sacrificado que él tenía que morir, porque él dice, algunos van a gustar de la muerte hasta que vean mi gloria. Entonces Jacobo ya estaba preparado. No es que Jacobo murió sin un sentido, sino que Jacobo les enseñó a morir a los 16. Clemente de Alejandría está mencionado en el libro de los relatos bíblicos de Eusebio, que dice que uno de los guardias que escoltó a Jacobo delante del juez, cuando escuchó el testimonio de Jacobo, porque se presentaban delante del juez y eran acusados y ellos le daban la oportunidad de defenderse, pero que cuando escuchó el testimonio, dice Clemente de Alejandría, que este soldado se convirtió a Cristo. Y como se convirtió a Cristo, juntamente con Jacobo le cortaron la cabeza. Ustedes saben también que Pablo relata en el libro de los Filipenses, dice que para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Quién le enseñó a Pablo cómo morir? ¿Quién le enseñó a Pablo cómo debería de morirse? ¿Se recuerdan que había un joven que fue apedreado porque fue llevado hasta el concilio y dijo, veo los cielos abiertos y lleno del Espíritu Santo, dijo, veo los cielos abiertos y miro al Rey de Reyes, a Jesucristo, sentado a la diestra del Todopoderoso? Y entonces el concilio se molestaron, se desgarraron sus ropas y lo agarraron y lo llevaron allá y lo apedrearon. Y dice que él invocó el nombre del Señor y dijo, por favor no le tomes en cuenta este pecado. Y esas ropas de este joven Esteban, dice, cayeron a los pies de Saulo de Tarso. Y dice que él consentía en esa muerte. Imagínese usted, Saulo en ese momento estuvo de acuerdo en esa muerte. Y miró cómo Esteban estaba haciendo, pero ¿cómo? ¿De dónde sacó el corazón? ¿De dónde se le iluminó el rostro? ¿De dónde sacó la sonrisa y el perdón en medio de la muerte? Para no desearles mal a ellos. Hasta que Pablo conoce al Señor, se da cuenta, hasta que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, camino a Damasco, se da cuenta que hay que aprender a morir. Dígale al que está al lado, hay que aprender a morir. Pero hoy no vamos a hablar de la muerte. Hoy vamos a hablar de cómo se aprende
¿A cómo? De cómo, dígale que está al lado. Hoy vamos a aprender cómo se aprende a vivir. Nadie sabe cuándo le toca, pero hoy vamos a aprender a vivir. Amén. Hay algo ahí en ese relato, mis hermanos, que no me cabe en la mente. No me viene a la mente cómo alguien viene y en medio de la dificultad dice: háganse a un lado, muchachos, vamos a dormir. Cuando Pedro sabía que Jacobo había sido muerto y que Herodes le había dicho: te voy a matar. Y lo encarceló. Y no solamente lo encarceló, sino que le puso grietas en las manos, le puso grietas en los pies, puso guardias adentro, puso guardias en la puerta, puso guardias en todos lados. Pero ¿de dónde Pedro encuentra paz en medio de la tormenta? ¿De dónde Pedro encuentra paz en medio de la tormenta? Que le dice: hacete para allá, por favor, hacete para allá, déme un chancecito, yo voy a dormir. Hermano, cuando alguien le dice a usted, o alguien le diría: hermano, hoy le toca morir, usted no duerme, mi hermano, desesperadamente ora al Señor, hace sus mejores oraciones, quizás haga vigilia, los nervios lo atormenten, la mente no lo deje en paz, pero jamás va a pensar alguien en morir. O alguien de ustedes pensaría en morir. Levante la mano, ¿quién pensaría en dormir cuando sabe que alguien lo va a ejecutar? Pero Pedro encuentra paz en medio de la tormenta. Yo me imagino, hermano, eso no está en la Biblia, pero yo me imagino a Pedro en el momento recordándose durante su vida, en su caminar con Cristo, recordándose el día que se le acercó a la barca, el día que lo rogó cuando estaba lavando las redes ahí, y le dijo: Pedro, échate un poquito para atrás, que quiero hablarle a estas personas. Y yo estoy cansado, Señor, y las redes. Y de repente, no sé cómo, pero accedí. Y me acuerdo que él empezó a predicar. Y luego se volvió a mí y me dijo: vuelve otra vez a pescar. Y yo le dije: Señor, yo soy pescador, pero más en tu palabra, más en tu palabra. Yo voy a ir. Y recuerdo que cuando tiré, es como que el Señor le dio órdenes a los peces para que se metieran debajo de las redes. Y los peces, en realidad, nunca tuve una pesca. Y yo me alegré y pensé que cuánto iba a poder solucionar de mis problemas económicos con esa pesca milagrosa. Y al final él me dijo: sígueme. Y yo ahí lo dejé todo y lo seguí. O quizás se recordó cuando el Señor preguntó: ¿de quién es el Hijo? El Cristo. ¿Y quién es el Cristo? ¿Quién dicen ustedes que es? Y yo levanté la mano, dijo Pedro, y dije: tú eres, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el que estábamos esperando. Y el Señor me dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también se acordó cuando el Señor iba en la barca durmiendo y pronunció una palabra y dijo: pasemos al otro lado. Y de repente él se durmió y luego nosotros desesperadamente, y luego lo despertamos, y luego se paró y le habló al viento. Y nosotros dijimos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y luego tal vez se acordó en el tiempo en que iban en aquella barca otra vez y miró que venía como un fantasma, y él preguntó: ¿eres tú, Señor? Y él me dijo: sí, yo soy, pero si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y yo fui. Y se acordó cuando iba caminando en el agua y de repente dudó y también se iba hundiendo. Y cuando él hizo la oración más rápida que pudo hacerse: y Señor, me hundo, y ahí nomás lo rescató el Señor. Y recordó también cuando el Señor le dijo: Pedro, me has sido solicitado para zarandearte como trigo y me vas a negar 3 veces. Y yo le dije: no, Señor, eso nunca va a pasar. Yo muero por ti, yo hago todo por ti, Señor. Pero yo recuerdo que al día siguiente, cuando cantó el gallo, ay, lo negué. Y luego de nuevo me volvió a llamar y fue crucificado.
y murió. Yo lloré amargamente. Yo pensé que él ya no se iba a acordar de mí. Yo pensé que estaba todo muerto para mí. Y de repente el Señor resucita, nos visita y no me habla, no me quiere decir nada. Les aparece a Tomás, le aparece a los otros. A mí solo me habla en general, pero de repente nos vamos al agua a pescar de nuevo. Yo ya estaba de nuevo y de repente miro una persona y dice: echen la red al otro lado, dice. Y yo, dice, ya acostumbradito a la palabra, le eché al otro lado. Y cuando miré que la pesca era milagrosa también en ese lugar, me acordé y dije: no, esto no es, este es el mero tigre. Y yo me voy, que me lanzo y llego a la orilla y me estoy regocijando con el Señor. Y me pregunta 3 veces si me ama. Yo lloré amargamente, pero por 3 veces que yo lo negué, él 3 veces me certificó de nuevo. Y diga conmigo: y él me dijo una cosa. Y él me dijo una cosa. Y entonces Pedro pudo dormir. Dijo: yo recibí una palabra de Dios. Yo recibí una palabra del Señor. Yo recibí una promesa. Y porque yo tengo una promesa, y cuando uno tiene una promesa y no es el tiempo de morir, yo puedo dormir tranquilamente. Amén. Porque cuando usted reciba una palabra, cuando usted reciba una promesa de Dios, esa promesa se va a cumplir. Amén. Y antes de que esa promesa se cumpla, la gloria sea para el Señor. Y antes de que esa promesa se cumpla, debe haber una palabra. Amén. Antes de que esa promesa, dígale que está, antes de que la promesa del Señor se cumpla, debe de haber una palabra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque el único que ha estado en su futuro se llama Cristo. El único que ha estado en su futuro se llama Jesucristo. El único que conoce su historia y su pasado se llama Jesús también. ¿Ustedes saben quién fue el que escribió el libro de Génesis? ¿Quién? Moisés. Moisés fue llevado, inspirado por Dios y hablando con Dios en el pasado para poder escribir el libro de Génesis, para poder escribir el libro de la creación. Fue llevado en el pasado. ¿Y ustedes saben quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Y Juan fue llevado al futuro para poder escribir el libro de Apocalipsis. Entonces, el único que ha estado en tu futuro y el único que ha estado en tu historia se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, cuando hay una palabra, cuando hay una promesa, es porque Él ya sabe que tú la vas a necesitar. Una palabra en la cual tú te tienes que aferrarte en ella en los momentos de dificultad. En los momentos de dificultad te vas a acordar de esa palabra que de Jesús te dijo. Entonces dirás: Él me dijo, Él me dijo. Dígale al que está a la par: Él me dijo. Y si tiene una palabra usted, y si usted ha recibido una promesa, diga en este momento: Él me dijo. Él me dijo. Levante sus manos y diga: Él me dijo. Y a Pedro, Él se lo había dicho. Por lo tanto, pudo dormir tranquilamente Pedro. Y dígame: hermano, ¿y qué fue lo que le dijo? Pregúnteme. ¿Y qué fue lo que le dijo? Se acordó Pedro que cuando estaba ahí con Juan, ya en el momento antes de irse al cielo, en el libro de San Juan, capítulo 21, San Juan 21, San Juan 21, 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Mire, de cierto te digo. Cuando eras ¿qué? Más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Por lo tanto, mi hermano, Pedro se acordó de esa palabra que el Señor le dijo. Cuando eras más joven te vestías. Tú solo ibas a donde querías, pero cuando seas, diga, cuando seas. Y Pedro se miró en un espejo y no se miró canas, no se miró nada y dijo: todavía soy joven. Y yo tengo una palabra porque Él me dijo que yo iba a llegar a viejo. Y si Él me dijo que yo iba a llegar a viejo, yo puedo dormir aún en medio de la dificultad.
tiene que venir una palabra antes de que encuentre la promesa. No sé qué va a pasar aquí, dijo Pedro. Yo no sé qué es lo que va a suceder aquí, pero lo que yo sí sé es que yo voy a llegar a viejo y ahorita estoy joven y todavía me puedo vestir y todavía me puedo cambiar. Y él dijo que cuando yo iba a morir, iba a ser viejo y otro me iba a cambiar, otro me iba a vestir y otro me iba a agarrar de la mano y me iba a llevar a donde yo no quería. Estoy joven, por lo tanto, yo no voy a dormir. Y diré, hermano, ¿y a Jacobo? Jacobo era apóstol, Jacobo era discípulo. Pero es que a Jacobo el Señor nunca le dijo que iba a llegar a viejo. El Señor nunca le dijo. A Pedro sí le dijo que iba a llegar a viejo. A Jacobo le dijo, muchos de los que están aquí van a gustar de mi muerte. Y los que van a gustar de mi muerte, ¿saben por qué? Porque van a ver la gloria. Así que Jacobito, vamos, te voy a mostrar mi gloria. Te voy a llevar a un lugar, me voy a transfigurar delante de ti. Y cuando yo me transfigure vas a ver lo precioso que es morir para poder estar junto conmigo en la gloria. Entonces le enseñó a uno A y el otro A. Le enseñó uno A y el otro A. Pero nunca le dijo el Señor a Jacobo, vas a llegar a viejo. Pero a Pedro sí le dijo. Entonces diga, Él me dijo. Jesús le dijo a Pedro, vas a llegar a viejo. Vas a llegar a viejo. Y hermano, lo que sí le quiero decir es que para que la promesa ocurra, tiene que haber una palabra. Una palabra para que cuando los momentos de dificultad usted se pueda aferrar de algo. Amén. Y poder tener descanso aún en medio de la tormenta. Pedro tuvo descanso porque se acordó que el Señor le había dado una palabra. Diga, una palabra. Una palabra para que se cumpliera la promesa. Y hay otra cosa, mi hermano. Y para que la palabra mencionada del Señor se cumpla, muchas veces, o la mayoría de las veces, Dios tiene que hacer un milagro. Diga, para que la palabra se cumpla, el Señor tiene que hacer un milagro. ¿Se acuerdan ustedes del monte de Getsemaní? Cuando llegó Judas y besó al Señor y le dijo el Señor, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan ustedes que Judas no iba solo? ¿Con quién iba? ¿Con los soldados de quién? ¿Y quién era el soldado? ¿Cómo? Malco. Malco dijo aprender al Señor Jesucristo. ¿Y Pedro qué hizo? Sacó la espada y se le cortó. Le cortó la oreja. El Pedrito era machetero, ¿no? Mire, hermano, cuando la Biblia menciona detalles, póngale atención. Dígale al que está al lado, cuando la Biblia menciona detalles, póngale atención. ¿Por qué cree usted que la Biblia habla de Malco? Y que Malco era el capitán del ejército ¿de quién? Del sumo sacerdote. Hablando en el mero hondureño, después del sumo sacerdote, era la mera estrella. ¿Se imagina usted a Malco llegando delante del sumo sacerdote sin oreja, mi hermano? ¿Ah? El sumo sacerdote lo primero que hubiera dicho, ay, Malco, ¿quién te mochó la oreja? Pedro, ¿cuál Pedro? El apóstol. Vayan a traerme a Pedro el apóstol, porque estas cosas no pueden andar sucediendo con uno de mis siervos. Porque el sumo sacerdote en ese momento era la máxima autoridad delante del pueblo de Israel. Y a la persona a la cual ellos seguían era más que un presidente. No le hacían caso al imperio romano, pero al sumo sacerdote sí. Y entonces Pedro prácticamente por intento de homicidio hubiese muerto en los tiempos de Jesucristo. ¿O no? Porque imagínense que llega Malco y apresan a Pedro y lo ponen delante del concilio y están los 70 ahí y diga, pasen ahí al siguiente. No, hombre, Pedro, ¿quién? Pedro el apóstol. ¿Y de qué se le acusa?
le mochó la oreja a Malco. ¿Cuál Malco? El ejército, el capitán del ejército del sumo sacerdote. Evidencia que pase Malco. Mire, mire. Y la oreja, no, ya la dejé botada, pero mire, aquí está. Eso hubiese sucedido si el Señor no hubiese agarrado la oreja y se la hubiera puesto a Malco. Amén. Y aunque Malco le contó al sumo sacerdote, el sumo sacerdote no pudo encarcelar a Pedro porque había una palabra de promedio y el Señor tuvo que hacer un milagro para que la promesa a partir de esa palabra se cumpliera. Porque el Señor, cuando te da una promesa y te da una palabra, desde ese momento e inclusive tiene que hacer milagro, porque el primer obstáculo para que esa palabra son tus errores. Dígale, somos nosotros el primer obstáculo para que esa palabra se cumpla. Nosotros somos el primer obstáculo. Mire, Pedrito hubiera muerto, y si hubiera muerto no hubiera llegado pero como el Señor le dijo que iba a llegar a viejo, le puso la oreja. O sea, tomen atención, pongan atención, porque todas esas cosas que suceden, la Biblia toma detalles, porque el Señor quiere decirte que hay milagros cuando hay palabra. Amén. ¿O no se acuerdan ustedes de Zacarías? Zacarías se ganó una rifa. Era un sacerdote y le tocaba ofrecer incienso en el altar. Y eran como 5,000, hermano. Dicen que lo rifaban y que cuando le tocaba ya nunca más, era una vez quizás en la vida. Y Zacarías está viejo y recibe una visita del ángel cuando está ahí en el templo. Y le dice: Zacarías, vas a tener ¿un qué? Un hijo, dijo. ¿Con quién? ¿Con la vieja? ¿Ah? No, ¿cómo va a ser si ya Elizabeth está vieja? El primer obstáculo es uno mismo, mi hermano. Porque cuando la palabra se da, mi hermano, es difícil de creer, porque el Señor, cuando da una palabra, es una palabra que te va a llevar a lo imposible. Es una palabra que tu mente te va a tergiversar tu manera de pensar y te va a llevar a lo imposible. ¿Acaso el ángel, cuando le dijo a María: María, vas a quedar embarazada? Y eso no se puede, le dijo María. ¿Por qué? Porque yo no conozco varón. No, el Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo va a llegar a tu vida y vas a tener un hijo y quedar embarazada. ¿Y quedó embarazada o no quedó embarazada, mi hermano? Amén. ¿Y Elizabeth quedó embarazada o no quedó embarazada? Amén. Entonces el Señor tiene que hacer milagros. Imagínese usted, hermanos, que no lo estoy acusando de ser usted una persona del obstáculo, porque imagínese usted que Herodes le dice a Pedro: Pedro, te voy a matar. Esta noche te van a sacar para matarte, para cortarte la cabeza. Pero el Señor le da otra palabra y le dice: vas a llegar a viejo. ¿Acaso no le había cortado la cabeza a Jacobo? Era más cierto para un ser humano cualquiera creer la voz de Herodes, tergiversando y tratando de que la palabra de Dios no se cumpla, diciéndole: te voy a cortar la cabeza. Y ese hombre no amenazaba, y es que se la iba a cortar. Pero en ese momento la palabra de Dios es cuando llega, y nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra. Y aun cuando escuchemos la voz del enemigo tratando de decirnos que eso no es cierto, él nos va a decir: sí es cierto, y se va a cumplir, porque él no es un mentiroso. Él no es hijo de hombre para mentir. Amén. Cuando el Señor da una palabra, mi hermano, no puede retractarse de esa palabra. ¿Por qué? Porque si se retracta, el enemigo tiene autoridad para decirle: tú estás mintiéndole a tus hijos. Cuando el Señor da una palabra, esa palabra se debe de cumplir. Aunque tenga que hacer milagros, aunque tú cometas errores, aunque Él va a resarcir tus errores en medio de eso, la palabra se cumple porque se cumple. Amén. Pedro le dijo: lo siento mucho, Herodes, lo siento mucho, yo voy a dormir.
Yo siento mucho que hayas dicho que me vas a cortar la cabeza, pero yo no sé qué es lo que va a hacer el Señor. Pero Él me dijo que iba a llegar a viejo. Y cuando el Señor mencionó varias veces palabras, las palabras se cumplieron. Amén. Así que ¿saben cuál era el animal que odiaba a Pedro? El gallo. Cada vez que cantaba el gallo, mis hermanos, Pedro se afligía, se acordaba en el momento. El gallo le cantaba: Pedro, ¿te acordás cuando negaste al Señor? Yo me imagino a Pedro cada vez que cantaba un gallo, hermano. Qué difícil. Yo creo que aprendió a apedrear a los gallos. Es para que no se duerma, mi hermano. Amén. ¿Acaso no se acuerdan ustedes de Adán? ¿Cuántos se acuerdan de Adán? ¿De Eva? ¿La serpiente? ¿El paraíso? ¿Ah? Adán, Eva, la serpiente, el paraíso. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Le dio una palabra antes de que sucediera. Le dijo: de todo árbol de este huerto puedes comer, pero nunca vayas a probar el árbol del fruto del bien y del mal. Y vino la serpiente y utiliza a Eva y le dice: ¿qué fue lo que dijo Dios? Que no comieras de esto, porque si comes de esto vas a ser como Él. El enemigo siempre está tratando de tergiversar la palabra. Diga, el enemigo siempre está tratando de tergiversar la palabra. El enemigo siempre querrá engañarte y decirte que la palabra no se va a cumplir para que se retarde la promesa. ¿Cuántos tienen una promesa en este templo? Levanten la mano. ¿Cuántos han recibido una promesa del Señor en este templo? ¿A cuántos el Señor día a día les está hablando a través de la palabra? Y usted puede decir: Él me dijo. Por eso es importante, mis hermanos. Por eso es importante escuchar la palabra. Por eso es importante estar siempre pendiente de la palabra. Por eso es importante siempre estar escuchando, aunque parezca que la palabra no dice nada, siempre va a decir algo. Y estar pendiente, porque usted puede hacer esa palabra, la puede hacer suya, porque el Señor le está hablando a usted. Por lo tanto, esa palabra va a llegar a través de un milagro si es necesario. Pero qué difícil es esperar en el Señor, amén. ¿Ah? Muchas veces tardado. Abraham esperó 16, 17 años. Mucha gente ha pasado mucho tiempo y aún he escuchado palabras y las palabras todavía no se han cumplido, las promesas. Recibieron palabra y todavía no se han cumplido. Amén. En Mateo 25 está un caso cuando el Señor habla acerca de las 10 vírgenes. Dice la palabra que las 10 vírgenes eran escogidas por la novia durante el día para gozarse, para danzar, para escuchar palabra, para compartir. Y ya en la noche la costumbre es que la mujer esperaba al novio, no que el novio esperara a la mujer, como es el día de hoy. Amén. Hoy en día nos toca a nosotros esperar a la novia. En los tiempos de Jesucristo era la mujer la que esperaba al novio. Amén. Y dice que ya en la noche las damas que son las vírgenes, ¿verdad? Tenían que llevar lámparas. Y esas lámparas, mi hermano, no eran quinqué como nosotros, Coleman o lamparitas, no. Era una caña y en la parte de arriba amarrado un pedazo de trapo y lo metían en aceite y prendían el aceite y con ese ardía y con ese se iluminaban. Esas eran las lámparas, mi hermano. No eran focos que usted los saca ahora en el celular y usted lo prende y luz LED y todo eso. No, mi hermano, eso es hoy. Antes no, diga, antes eran otra cosa. Dígale que está antes eran otra cosa. Antes eran de aceite, ahora no, ahora son de baterías, de litio. Antes eran de aceite. Y dice que habían 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Pero al final del día dice, se cansaron de esperar al novio porque el novio no llegaba. Se cansaron de esperar. Hermano, ¿y quién no se cansa de esperar? ¿Quién no se cansa de esperar? Y la Biblia dice que todas se durmieron. No dice que solo las 5 insensatas se durmieron. Dice todas cabecearon y
Y de repente un grito, ahí viene el novio, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y se levantaron todas y se vieron que las lámparas estaban apagadas. Pero como las prudentes andaban aceite, otra vez las volvieron a encender. Y las insensatas pidiendo aceite. Pero todas estaban cansadas. Hermano, no es malo que nos cansemos. El mismo Señor Jesucristo se cansó. Lo malo es donde tú escoges para descansar. ¿Dónde descansó Sansón? ¿Dónde dice la Biblia que descansaba Sansón? ¿En las piernas de quién? En las piernas de Dalila. Y al final el Señor se apartó de él porque a Sansón escogió un lugar no apto para descansar. Por lo tanto, hay hermanos que me han dicho, hermano, yo en la noche cuando estoy orando me dan ganas de dormir. No hay problema, porque cuando tú apartas momentos para el Señor, para descansar y estás cansado, no hay mejor momento que dormirse en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria sea para el Señor. No le estoy dando permiso a nadie para que se duerme en este lugar, mi hermano. No escoja. Aunque este es un buen lugar para descansar, pero descansar en la palabra, no para dormirse, mi hermano. No le estoy dando que se duerma, ¿ven? Conozco un señor que recibió una palabra. Y todos los días en la mañana se levantaba y se presentaba en el templo y decía, Señor, tal vez hoy es el día. Día a día se levantaba, tal vez hoy es el día. Y llegaba viejito, y llegó a viejito, y quizás la muerte se le acercaba y le tocaba las puertas. Simeón, tal vez hoy es el día que nos vayamos. Y le dijo, apártate de aquí, yo tengo una promesa. El Señor me dijo que yo no me iba a morir si no miraba la gloria de Israel. El Señor me dijo que yo no me iba a morir si yo no miraba la salvación del pueblo de Israel. El Señor me dijo que me iba a morir si yo no miraba al Rey de Reyes, a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Dios poderoso. Por lo tanto, no me voy a morir. Amén. Simeón esperaba día a día la promesa. Y una mañana, temprano, pasó la fila. ¿Y usted cómo se llama? Mi nombre es José. ¿Y usted? María. ¿Y el niño cómo se llama? Jesús. Ok. Para que estemos en tono, lea Lucas 2. Del 28 al 32. Tal vez lo pueden conjuntar, hermanos. Y le dice, ¿y cómo se llama el niño? Jesús. Ay, qué raro, siempre le ponen el nombre del Padre, pero se va a llamar Jesús. Y dice que cuando lo tomó en sus brazos, se le estremeció el cuerpo. Y el Espíritu Santo le dijo, se te llegó el día, se te cumplió la palabra, se te cumplió la promesa, se te llegó el día. Y dice la palabra que él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tú, porque han visto mis ojos tú, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Diga, yo soy. Ahí estoy yo, y gloria de tu pueblo Israel. Cuando el Señor te da una palabra, no te canses de esperar, porque la promesa se va a cumplir. La promesa se va a cumplir. Y aunque el enemigo te diga, no se va a llegar, te vas a morir, tú le dices, yo no me puedo morir sin que antes se cumpla la promesa. Amén. ¿Cuántos tienen una promesa? Levanten las manos. ¿Cuántos tienen una promesa? Por lo tanto, si el banco te dijo que te iba a quitar la casa, pero tienes una promesa, eso no se va a cumplir. Si estás enfermo y el Señor te dijo que ibas a ir a algún lado, y entonces, aunque el enemigo te diga, estás enfermo, pero tienes aunque estés desanimado y que ya no vas a resistir, pero el Señor te dijo que ibas a ver su gloria, porque tienes Porque cuando uno tiene una promesa, la palabra se va a cumplir. Aunque tú seas el primer obstáculo, el Señor hará milagros para que esa palabra se cumpla y la promesa llegue.
Tal vez pueden pasar los hermanos de alabanza. No tengo dinero, pero tengo una. El enemigo me quitó a mi madre o a mi padre o a un familiar, pero tengo una. Ya soy huérfano, pero tengo una. En la iglesia me ha hecho a un lado, pero tengo una. Me cuesta caminar porque los años me agobian, pero tengo una. Pónganse de pie los que tienen una promesa. Pónganse de pie los que tienen una promesa. Las vírgenes prudentes. El enemigo, Dios le reprenda, les dijo a todas, se durmieron. El novio ya vino, se durmieron y están a oscuras, no hay lámparas. De repente las 5 prudentes agarraron el aceite y dijo: yo me cansé, pero todavía me queda aceite. Quizás estabas vencido ya y pensaste que no ibas a regresar a la iglesia, pero de repente te diste la vuelta y el enemigo estaba alegre porque pensó que ya te tenía bajo los pies, te pensó que ya tenías derrotado, pero te diste la vuelta y dijiste: todavía me queda aceite. El banco creyó que te iba a quitar la casa, pero en el último momento la palabra se cumplió. El enemigo estaba alegre porque te había quitado la paz, pero te diste vuelta y le dijiste: todavía tengo aceite. El doctor te dijo que ya no ibas a poder caminar, pero el enemigo pensó: lo tengo vencido, lo tengo torturado. Pero te levantaste y caminaste un día y le dijiste: todavía tengo, todavía tengo, todavía tengo, todavía tengo. Y si tienes aceite, tienes el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo fue una promesa que Dios nos dio. Y dijo que nosotros teníamos que esperar esa promesa. Arrepiéntanse y conviértanse, y el don del Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Todavía me queda aceite, dígale. Yo pensé, en un tiempo pensé que ya no tenía fuerza. Fui operado y yo pensé que ya no tenía fuerza, pero el Señor renovó mis fuerzas y me dijo: sigue. Yo le dije al enemigo: todavía me queda aceite. Y las vírgenes insensatas, las que se quedaron sin aceite, le dijeron a las prudentes: tienes que darnos a nosotras. Y las prudentes dicen: vayan donde venden el aceite. Déjeme decirte que el Señor no vende aceite. El Señor prometió que te iba a dar aceite. Así que yo te invito a que levantes tus manos y le digas al Señor que te llene de la unción de su Santo Espíritu. Eso es algo que ya nadie, yo no te lo puedo dar. Nuestro pastor no te lo puede dar. El único que te lo puede dar es el Espíritu Santo. Ese aceite que necesita, aunque el enemigo te doblegue, para que la promesa se cumpla, para que haya fuerza, que aunque el enemigo te tenga abatido y tú puedas decir: todavía me queda aceite. Es que el Espíritu Santo esté en tu vida, esté gobernando la vida de tus hijos, esté gobernando la vida de tu casa. Y que diga: el enemigo dice que mis hijos no quieren saber nada de Dios, pero tú te levantas y le dices: yo tengo una promesa, yo tengo una promesa. Y cuando el Señor da una promesa y me prometió y me dio una palabra y me dijo que mis hijos verían su gloria, me dijo que mis hijos se postrarían delante de su presencia, todavía me queda aceite, todavía me queda aceite para luchar, todavía me quedan fuerzas, y la fuerza proviene
Recibe aceite, recibe aceite en el nombre poderoso de Jesús. Acérquese, mi hermano, acérquese. Acérquese, venga y reciba. Venga y reciba y diga: Señor, el doctor me dijo que ya no tenía solución, pero todavía me queda aceite. Todavía me queda aceite. Todavía me queda aceite. Señor, yo necesito de ese aceite. Yo necesito de esa presencia del Espíritu Santo. Yo necesito de tu unción. El doctor me dijo que no iba a poder tener hijos, pero yo tengo una promesa. Y si el doctor me dio, y si Jesús me dijo que me iba a dar un hijo, es que te lo va a dar. Un milagro va a suceder. Un milagro va a suceder. Si te dijo que te iba a dar un hijo, es que Él te lo va a cumplir. Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Y te lo dará en santidad. Te lo dará con protección. Te lo dará bajo la cobertura de su sangre. Hermano, mi esposo me dejó y el Señor me había prometido que yo iba a ser feliz con él. Tu esposo va a regresar si es necesario. Aunque parezca imposible, aunque no parezca posible, nosotros somos hijos del Dios de lo imposible. Nosotros somos hijos del Dios de lo imposible. Mi hermano, en mi caso, yo no crecí con un padre. Dice la palabra que aunque padre y madre te abandonaren, Él te va a recoger. Él te va a levantar. Él te hará un hombre de bien. Él te hará una mujer de bien. Él te hará, te pondrá en lugares altos. Rebosará su palabra en tu boca, en tu corazón y en tu mente. Vas a meditar en esa palabra de día y de noche. Si el Señor te dijo que te iba a bendecir, y aun cuando te dijo que te iba a bendecir son los peores momentos financieros en tu casa, entiende que el Señor hará un milagro para que esa palabra se cumpla. Y aunque en tu corazón no mires la posibilidad de cómo Él lo va a lograr, Él lo va a hacer. Si Él te lo dijo, te lo va a cumplir. Por lo tanto, llena tu corazón de aceite, llena tu corazón del Espíritu Santo, para que puedas esperar en medio de la tormenta, para que puedas llenar tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Adórele, mi hermano, adórele. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Pídete, me ha dado ya, y como no dar toda bendición, sea su Hijo en sacrificio entregó. Sanidad, liberación, Sanidad en este momento para todos aquellos que están enfermos. Libertad de todos aquellos que están oprimidos por causa del enemigo. El Señor los reprenda. Libertad. Vida eterna. Toda bendición sea su Hijo en sacrificio entregó. Vida eterna. Bendición, palabra de sabiduría, amor en medio de la dificultad. Restauración son las promesas Restauración de matrimonios. que Dios nos
tu palabra, Señor. Esa es tu palabra. Esa es tu palabra a la cual yo me aferro, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Todo aquel que tenga una promesa del Señor ahí en su intimidad con Él. La palabra dice que la iglesia oraba por Pedro. Cuando la oración, mi hermano, se alinea con la promesa, eso es lo que le agrada a Dios. Por eso la palabra dice muchas veces: el Señor no te da porque pides, no sabemos pedir. Pero cuando nosotros usamos la promesa y le recordamos al Señor: Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Señor, tú dijiste que ibas a cambiar mi vida. Tú dijiste que me ibas a dar un niño o una niña. Tú dijiste que mi matrimonio iba a ser para siempre. Señor, tú dijiste que mi casa iba a perdurar para siempre. Yo no creo en lo que veo, porque lo que veo, Señor, no es verdadero. Pero tú eres eterno, tú eres poderoso. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Vida eterna ha dado ya, y como no da, toda bendición sea su Hijo, en sacrificio entregó. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Vida eterna ha dado ya, y como no da, toda bendición sea su Hijo, en sacrificio entregó. Mi hermano, Pedro vive, Jacobo muere. Unos tenemos un propósito y otros otro. Y tenemos que respetar la voluntad de Dios acerca de nuestro propósito. Porque para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, Él hará milagros. Por lo tanto, el milagro que le toca a usted no me toca a mí. Levante su corazón, sus manos y dígale: Dios, gracias esta noche por tu palabra. Y ya sé que cuando en momentos de dificultad debo aferrarme a tu palabra. Debo aferrarme a tu palabra. Ya no voy a creer en lo que veo, sino en tu palabra. Llévanos con bien esta noche, Señor, y que la bendición de tu Santo Espíritu esté con nosotros. Nos cubrimos con tu sangre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya.
Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Toda adoración y honra es para ti, Señor.